Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Libro 3. Perspectiva. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre, y de nuevo vendrá con gloria. Los 4 evangelios y también San Pablo en su narración sobre la resurrección en la primera carta a los Corintios capítulo 15 presuponen que las apariciones del resucitado tuvieron lugar en un periodo de tiempo limitado. Pablo es consciente de que él, como el último, se le ha concedido todavía un encuentro con Cristo resucitado. También el sentido de las apariciones está muy claro en toda la tradición. Se trata ante todo de agrupar un círculo de discípulos que puedan testimoniar que Jesús no ha permanecido en el sepulcro, sino que está vivo. Su testimonio concreto se convierte esencialmente en una misión. Han de anunciar al mundo que Jesús es el viviente, la vida misma. Tienen la tarea de intentar una vez más congregar primero a Israel en torno a Jesús resucitado. También para Pablo el anuncio comienza siempre con el testimonio ante los judíos, como primeros destinatarios de la salvación. Pero la meta última de los enviados de Jesús es universal. Se me ha dado poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos. Mateo capítulo 28, versículos 18 y siguientes. Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta los confines del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Ponte en camino, dice el resucitado a Pablo, porque yo te voy a enviar lejos, a los gentiles. Hechos capítulo 22, versículo 21. También forma parte del mensaje de los testigos anunciar que Jesús vendrá de nuevo para juzgar a vivos y muertos y para establecer definitivamente el reino de Dios en el mundo. Una gran corriente de la teología moderna ha sostenido que este anuncio es el contenido principal, sino el único núcleo del mensaje. Se afirma así que Jesús mismo habría pensado exclusivamente en categorías escatológicas. La espera inminente del reino habría sido el verdadero elemento específico de su mensaje y el primer anuncio apostólico. No habría sido diferente. Si esto fuera cierto, cabe preguntarse, ¿cómo podría haber persistido la fe cristiana una vez comprobado que la esperanza inminente no se cumplió? De hecho, esta teoría contrasta con los textos y también con la realidad del cristianismo naciente, que experimentó la fe como una fuerza que actúa en el presente y a la vez como esperanza. Los discípulos han hablado ciertamente del retorno de Jesús, pero sobre todo han dado testimonio de que Él es el que ahora vive y que es la vida misma, en virtud de la cual también nosotros llegamos a ser vivientes. Comparar Juan capítulo 14, versículo 19. Pero, ¿cómo puede ser esto? ¿Dónde lo encontramos? El resucitado, el ensalzado a la derecha de Dios. Comparar Hechos capítulo 2, versículo 33. ¿Acaso no está precisamente por eso completamente ausente? ¿O por el contrario, es de algún modo accesible? ¿Podemos adentrarnos nosotros hasta la derecha del Padre? ¿Existe, no obstante, en la ausencia también una presencia real? ¿No volverá a nosotros solo en el último día desconocido? ¿Puede venir también hoy? Estas preguntas caracterizan el Evangelio de Juan y también las cartas de San Pablo. Ofrecen una respuesta. Pero lo esencial de dicha respuesta está trazado también en las narraciones sobre la ascensión con las que se concluye el Evangelio de Lucas y comienzan los Hechos de los Apóstoles. Vayan pues
a la conclusión del Evangelio de Lucas. Allí se habla de cómo Jesús se aparece a los apóstoles que junto a los 2 discípulos de Emaús están reunidos en Jerusalén. Él come con ellos y da algunas instrucciones. Las últimas frases del Evangelio dice: después los sacó hacia Betania y levantaron las manos, los bendijo y mientras los bendecía se separó de ellos, subiendo hacia el cielo. Ellos se volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Capítulo 24, versículos del 50 al 53. Esta conclusión nos sorprende. Lucas nos dice que los discípulos estaban llenos de alegría después de que el Señor se había alejado de ellos definitivamente. Nosotros nos esperaríamos lo contrario. Nos esperaríamos que hubieran quedado desconcertados y tristes. El mundo no había cambiado. Jesús se había separado definitivamente. Habían recibido una tarea aparentemente irrealizable, una tarea que superaba sus fuerzas. ¿Cómo podían presentarse ante la gente en Jerusalén, en Israel, en todo el mundo, diciendo: aquel Jesús aparentemente fracasado es, sin embargo, el Salvador de todos nosotros? Todo a Dios. Deja atrás de sí un dolor. Aunque Jesús había partido como persona viviente, ¿cómo es posible que su despedida definitiva no les causara tristeza? No obstante, se lee que volvieron a Jerusalén llenos de alegría y alaban a Dios. ¿Cómo podemos entender nosotros todo esto? En todo caso, lo que se puede deducir de ello es que los discípulos no se sentían abandonados. No creen que Jesús se haya como disipado en el cielo inaccesible y lejano. Evidentemente, están seguros de una presencia nueva de Jesús. Están seguros de que el resucitado, como él mismo había dicho, según Mateo, está presente entre ellos, precisamente ahora, de una manera nueva y poderosa. Ellos saben que la derecha de Dios, donde Él está ahora, enaltecido, implica un nuevo modo de presencia que ya no se puede perder, el modo en que únicamente Dios puede sernos cercano. La alegría de los discípulos después de la ascensión corrige nuestra imagen de este acontecimiento. La ascensión no es un marcharse a una zona lejana del cosmos, sino la permanente cercanía que los discípulos experimentan con tal fuerza que les produce una alegría duradera. Así, la conclusión del Evangelio de Lucas nos ayuda a comprender mejor el comienzo de los Hechos de los Apóstoles, en el que se relata explícitamente la ascensión de Jesús. Aquí, a la partida de Jesús precede un coloquio en el que los discípulos, todavía apegados a sus viejas ideas, preguntan si acaso no ha llegado el momento de instaurar el reino de Israel. A esta idea de un reino davídico renovado, Jesús contrapone una promesa y una encomienda. La promesa es que estarán llenos de la fuerza del Espíritu Santo. La encomienda consiste en que deberán ser sus testigos hasta los confines del mundo. Se rechaza explícitamente la pregunta cerca del tiempo y del momento. La actitud de los discípulos no debe ser ni la de hacer conjeturas sobre la historia, ni la de tener fija la mirada en el futuro desconocido. El cristianismo es presencia, don y tarea. Estar contentos por la cercanía interior de Dios y, fundándose en eso, contribuir activamente a dar testimonio en favor de Jesucristo. En este contexto se inserta luego la mención de la nube que lo envuelve y lo oculta a sus ojos. La nube nos muestra el momento en la transfiguración en que una nube luminosa se posa sobre Jesús y sobre los discípulos. Comparar Mateo capítulo 17, versículo 5, Marcos capítulo 9, versículo 7, Lucas capítulo 9, versículo 34 y siguientes. Nos recuerda la hora del encuentro
entre María y el mensajero de Dios, Gabriel, el cual le anuncia que el poderoso del Altísimo la cubrirá con su sombra. Lucas capítulo 1, versículo 35. Nos hace pensar en la tienda sagrada del Señor, en la antigua alianza, en la cual la nube es la señal de la presencia de Yahvé. Comparar Éxodo capítulo 40, versículo 34, que también en forma de nube va delante de Israel durante su peregrinación por el desierto. Comparar Éxodo capítulo 13, versículo 21 y siguientes. La observación sobre la nube tiene un carácter claramente teológico. Presenta la desaparición de Jesús no como un viaje hacia las estrellas, sino como un entrar en el misterio de Dios. Con eso se alude a un orden de magnitud completamente diferente, a otra dimensión del ser. El Nuevo Testamento, desde los Hechos de los Apóstoles hasta la carta a los Hebreos, haciendo referencia al Salmo 110, versículo 1, describe el lugar al que Jesús se ha ido con una nube como un sentarse o estar a la derecha de Dios. ¿Qué significa esto? Este modo de hablar no se refiere a un espacio cósmico lejano en el que Dios, por decirlo así, habría erigido su trono y en él habría dado un puesto también a Jesús. Dios no está en un espacio junto a otros espacios. Dios es Dios. Él es el presupuesto, el fundamento de toda dimensión espacial existente, pero no forma parte de ella. La relación de Dios con todo lo que tiene espacio es la del Dios y Creador. Su presencia no es espacial, sino precisamente divina. Estar sentado a la derecha de Dios significa participar en la soberanía propia de Dios sobre todo espacio. Una disputa con los fariseos, Jesús mismo da al Salmo 110 una nueva interpretación que ha orientado la comprensión de los cristianos a la idea del Mesías como un nuevo David con un nuevo reino davídico, idea que hace poco hemos encontrado en los discípulos. Él contrapone una visión más grande de aquel que ha de venir. El verdadero Mesías no es el hijo de David, sino el Señor de David. No se sienta sobre el trono de David, sino sobre el trono de Dios. Mateo capítulo 22, versículos del 41 al 45. El Jesús que se despide no va a alguna parte en un astro lejano. Él entra en la comunión de vida y poder con el Dios viviente, en la situación de superioridad de Dios sobre todo espacio. Por eso no se ha marchado, sino que en virtud del mismo poder de Dios ahora está siempre presente, junto a nosotros y por nosotros. En los discursos de despedida en el Evangelio de Juan, Jesús dice precisamente esto a sus discípulos: me voy y vuelvo a vuestro lado. Capítulo 14, versículo 28. Aquí está sintetizada maravillosamente la peculiaridad del irse de Jesús, que es al mismo tiempo su venir. Y con eso queda explicado también el misterio acerca de la cruz, la resurrección y la ascensión. Su irse es precisamente así, un venir, un nuevo modo de cercanía, de presencia permanente, que Juan pone también en relación con la alegría, la que antes hemos oído hablar en el Evangelio de Lucas. Puesto que Jesús está junto al Padre, no está lejos sino cerca de nosotros. Ahora ya no se encuentra en un solo lugar del mundo como antes de la ascensión, con su poder que supera todo espacio. Él no está ahora en un solo sitio, sino que está presente al lado de todos y todos lo pueden invocar en todo lugar y a lo largo de la historia. En el Evangelio hay un pequeño relato muy bello. Comparar Marcos capítulo 6 versículos del 45 al 52, en el que Jesús anticipa durante su vida terrena este modo de cercanía, haciéndolo así más fácilmente comprensible para nosotros.
Después de la multiplicación de los panes, el Señor ordena a los discípulos que suban a la barca y vayan por delante a la otra orilla, hacia Betsaida, mientras Él despide a la muchedumbre. Luego se retira al monte para orar. Por tanto, los discípulos están solos en la barca. Tenían el viento en contra, el mar agitado. Están amenazados por la fuerza de las olas y la borrasca. El Señor parece estar lejano haciendo oración en su monte, pero como está cerca del Padre, Él los ve, y porque los ve, viene hacia ellos caminando sobre el mar. Sube a la barca con ellos y hace posible la travesía hasta su destino. Esta es una imagen para el tiempo de la Iglesia, que también se nos propone precisamente a nosotros. El Señor está en el monte del Padre, por eso nos ve, por eso puede subir en cualquier momento a la barca de nuestra vida, y por eso podemos invocarlo siempre, estando seguros de que Él siempre nos ve y siempre nos oye. También hoy la barca de la Iglesia, con el viento contrario de la historia, navega por el océano agitado del tiempo. Se tiene con frecuencia la impresión de que está para hundirse, pero el Señor está presente y viene en el momento oportuno. Voy y vuelvo a vuestro lado. Esta es la confianza de los cristianos, la razón de nuestro júbilo. Desde otro punto de vista totalmente distinto, puede verse algo parecido en el relato de la primera aparición del resucitado a María Magdalena, teología y antropológicamente muy denso. Quisiera hacer notar aquí solamente un detalle. Después de las palabras de los dos ángeles vestidos de blanco, María se dio vuelta y vio a Jesús, pero no lo reconoció. Entonces, Él la llama por su nombre, María. Ella tiene que volverse otra vez y ahora reconoce con alegría al resucitado, al que llama Rabuní, su maestro. Quiere tocarlo, retenerlo, pero el Señor le dice: suéltame, que todavía no he subido al Padre. Juan capítulo 20, versículo 17. Esto nos sorprende. Es como decir precisamente: ahora que lo tiene delante y ya puede tocarlo, tenerlo consigo. Cuando habrá subido al Padre, eso ya no será posible. Pero el Señor dice lo contrario: ahora no lo puede tocar, retenerlo. La relación anterior con el Jesús terrenal ya no es posible. Se trata aquí de la misma experiencia a la que se refiere Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículos 16 y siguientes. Si conocimos a Cristo según los criterios humanos, ya no lo reconocemos así. Si uno está en Cristo, es una criatura nueva. El viejo modo humano de estar juntos y de encontrarse queda superado. Ahora ya solo se puede tocar a Jesús junto al Padre. Únicamente se le puede tocar subiendo. Él nos resulta accesible y cercano de manera nueva, a partir del Padre, en comunión con el Padre. Esta nueva capacidad de acceder presupone también una novedad por nuestra parte. Por el bautismo, nuestra vida está ya escondida con Cristo en Dios. En nuestra verdadera existencia ya estamos allá arriba, junto a Él, a la derecha del Padre. Comparar Colosenses capítulo 3, versículo 1 y siguientes. Si nos adentramos a la escena de nuestra existencia cristiana, entonces tocamos al resucitado. Allí somos plenamente nosotros mismos. El tocar a Cristo y el subir están intrínsecamente enlazados. Y recordemos que, según Juan, el lugar de la elevación de Cristo es su cruz, y que nuestra ascensión, que siempre es necesaria cada vez, nuestro subir para tocarlo, ha de ser un caminar junto con el crucificado. El Cristo, junto al Padre, no está lejos de nosotros.
Si acaso somos nosotros los que estamos lejos de Él, pero la senda entre Él y nosotros está abierta. De lo que se trata aquí no es de un recorrido de carácter cósmico geográfico, sino de la navegación espacial del corazón, que lleva de la dimensión de un encerramiento en sí mismo hasta la dimensión nueva del amor divino que abraza el universo. Volvamos todavía al primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Hemos dicho que la existencia cristiana no consiste en escudriñar el futuro, sino de un lado en el don del Espíritu Santo y de otro en el testimonio universal de los discípulos en favor de Jesús crucificado y resucitado. Comparar Hechos capítulo 1 versículos del 6 al 8. Y la desaparición de Jesús a través de la nube no significa un movimiento hacia otro lugar cósmico, sino su asunción en el ser mismo de Dios, y así la participación en su poder de presencia en el mundo. Luego el texto prosigue, al igual que antes, junto al sepulcro, Lucas capítulo 24 versículo 4, también ahora aparecen dos hombres vestidos de blanco y dirigen un mensaje. Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse. Hechos capítulo 1 versículo 11. Con eso queda confirmada la fe en el retorno de Jesús, pero al mismo tiempo se subraya una vez más que no es tarea de los discípulos quedarse mirando al cielo o conocer los tiempos y los momentos escondidos en el secreto de Dios. Ahora su tarea es llevar el testimonio de Cristo hasta los confines de la tierra. La fe en el retorno de Cristo es el segundo pilar de la confesión cristiana. Él se ha hecho carne y permanece hombre sin cesar, y que los ha inaugurado para siempre en Dios, el puesto del ser humano. Llama a todo el mundo a entrar en los brazos abiertos de Dios, para que al final Dios se haga todo en todos, y el Hijo pueda entregar al Padre al mundo entero asumido en Él. Comparar 1 Corintios capítulo 15 versículos del 20 al 28. Esto implica la certeza de la esperanza de que Dios enjuagará toda lágrima, que nada quedará sin sentido, que toda injusticia quedará superada y establecida la justicia. La victoria del amor será la última palabra de la historia del mundo. Como actitud de fondo para el tiempo intermedio, a los cristianos se les pide la vigilancia. Esta vigilancia significa, de un lado, que el hombre no se encierre en el momento presente, abandonándose a las cosas tangibles, sino que levante la mirada más allá de lo momentáneo y sus urgencias. De lo que se trata es de tener la mirada puesta en Dios para recibir de Él el criterio y la capacidad de obrar de manera justa. Por otro lado, vigilancia significa sobre todo apertura al bien, a la verdad, a Dios. En medio de un mundo a menudo inexplicable y acosado por el poder del mal, significa que el hombre busca con todas las fuerzas y con gran sobriedad hacer lo que es justo, no viviendo según sus propios deseos, sino según la orientación de la fe. Todo eso está explicado en las parábolas escatológicas de Jesús, particularmente en la del siervo vigilante. Comparar Lucas capítulo 12, versículos del 42 al 48. Y de otra manera, en la de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes. Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. Pero ¿cuál es la situación de la existencia cristiana respecto al retorno del Señor?
¿Lo esperamos de buena gana o no? Ya Cipriano de Cartago, fallecido cerca del año 258, se vio en la necesidad de exhortar a sus lectores a que el temor ante las grandes catástrofes o ante la muerte no les alejara de la oración por el retorno de Cristo. ¿Debemos acaso apreciar más el mundo que está declinado que al Señor, que no obstante esperamos? El Apocalipsis termina con la promesa del retorno del Señor e implora que se cumpla. El que atestigua esto responde: sí, vengo enseguida. Amén. Ven, Señor Jesús. Capítulo 22, versículo 20. Es la oración de la persona enamorada, que en la ciudad asediada y oprimida por tantas amenazas y los horrores de la destrucción, espera necesariamente con afán la llegada del amado, que tiene el poder de romper el asedio y traer la salvación. Es el grito lleno de esperanza que anhela la cercanía de Jesús en una situación de peligro, en la que solo Él puede ayudar. Pablo pone al final de la primera carta a los Corintios la misma oración según la formulación aramea, pero que puede ser dividida y por tanto también entendida de dos maneras diferentes. Maranatá, ven Señor, o bien Maranatá, el Señor viene. En este doble modo de lectura se puede ver claramente la peculiaridad de la esperanza cristiana de la llegada de Jesús. Es al mismo tiempo el grito, ven, y la certeza llena de gratitud, Él viene. Sabemos por la Didache, cerca del 100, que este grito forma parte de las plegarias litúrgicas de la celebración eucarística de los primeros cristianos. Aquí se encuentra también concretamente la unidad de los dos modos de lectura. Los cristianos invocan la llegada definitiva de Jesús y ven al mismo tiempo con alegría y gratitud que ya ahora Él anticipa esta llegada. Ya ahora viene a estar entre nosotros. La oración cristiana por el retorno de Jesús contiene siempre también la experiencia de su presencia. Esta plegaria nunca se refiere exclusivamente al futuro. Sigue siendo válida precisamente lo que ha dicho el resucitado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Él está con nosotros ahora y de modo particularmente denso en la presencia eucarística. Pero viceversa, la experiencia cristiana de la presencia lleva también en sí misma la atención hacia el futuro, hacia la presencia definitiva cumplida. La presencia de ahora no es todavía completa, impulsa más allá de ella misma, nos pone en camino hacia lo definitivo. Me parece oportuno aclarar, aún mediante dos expresiones diferentes de la teología, esta tensión intrínseca de la espera cristiana del retorno. Espera que ha de caracterizar la vida y la oración cristiana. En el primer domingo de Adviento, el brevario romano propone a los orantes una catequesis de Cirilo de Jerusalén, que comienza con estas palabras: anunciemos la venida de Cristo, pero no una sola, sino también una segunda, pues casi todas las cosas son dobles en nuestro Señor Jesucristo. Doble es un nacimiento, uno de Dios desde toda la eternidad y otro de la Virgen en la plenitud de los tiempos. Es doble también su descenso, el primero silencioso y el otro manifiesto, todavía futuro. Esta doctrina sobre la doble venida ha dejado su sello en el cristianismo y forma parte del núcleo del anuncio del Adviento. Todo esto es correcto, pero insuficiente. Apenas unos días después, el miércoles de la primera semana de Adviento, el brevario ofrece una interpretación tomada de las homilías de Adviento de San Bernardo de Claraval,
en la cual se expresa una visión complementaria. En ella se lee: sabemos de una triple venida del Señor. Además de la primera y de la última, hay una venida intermedia, Adventus Medius. En la primera venida, el Señor vino en carne y debilidad. En esta segunda, en espíritu y poder. Y en la última, en gloria y majestad. Para confirmar su tesis, Bernardo se remite a Juan capítulo 14, versículo 23. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Vendremos a él y haremos morada en él. Se habla explícitamente de una venida del Padre y del Hijo. Es la escatología del presente, que Juan desarrolla. En ella no se abandona la esperanza de la llegada definitiva que cambiará el mundo, pero muestra que el tiempo intermedio no está vacío. En él está precisamente el Adventus Medius, la llegada intermedia de la que habla Bernardo. Esta presencia anticipadora forma parte sin duda de la escatología cristiana, de la existencia cristiana. Aunque la expresión Adventus Medius era desconocida antes de Bernardo, su contenido existía ya desde el principio de toda la tradición cristiana, de diferentes maneras. Recordemos que San Agustín, por ejemplo, veía la palabra del anuncio en la nube sobre la que viene el juez universal. Las palabras del mensaje transmitidas por los testigos son la nube en la que Cristo viene al mundo, ya ahora. Así se prepara al mundo para la venida definitiva. Las modalidades de esta venida intermedia son múltiples. El Señor viene en su palabra, viene en los sacramentos, especialmente en la Santa Eucaristía. Entra en mi vida mediante palabras o acontecimientos. Pero hay también modalidades de dicha venida que hacen época. El impacto de dos grandes figuras, Francisco y Domingo, entre los siglos XII y XIII, ha sido un modo en que Cristo ha entrado de nuevo en la historia, haciendo valer de nuevo su palabra y su amor, un modo con el cual ha renovado la Iglesia y ha impulsado la historia hacia sí. Algo parecido podemos decir de las figuras de los santos del siglo XVI, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola, Francisco Javier. Llevan consigo nuevas irrupciones del Señor en la historia confusa de su siglo, que andaba a la deriva alejándose de él. Su misterio, su figura, aparece nuevamente y sobre todo se hace presente de un modo nuevo su fuerza, que transforma a los hombres y aplasta la historia. Por tanto, ¿podemos orar por la venida de Jesús? ¿Podemos decir con sinceridad, Maranatá, ven Señor Jesús? Sí, podemos y debemos. Pedimos anticipaciones de su presencia renovadora del mundo. En momentos de tribulación personal, le imploramos, ven Señor Jesús, y acoge mi vida en la presencia de tu poder bondadoso. Le rogamos que se haga cercano a los que amamos o por los que estamos preocupados. Pidámosle que se haga presente con eficacia en su iglesia. ¿Y por qué no le pedimos también que nos dé hoy nuevos testigos de su presencia, en los que Él mismo se acerque a nosotros? Y esta oración, que no apunta directamente al fin del mundo, pero que es una verdadera súplica de su venida, conlleva toda la amplitud que aquella oración que Él mismo nos ha enseñado. Venga a nosotros tu reino. Ven, Señor Jesús. Volvamos una vez más a la conclusión del Evangelio de Lucas. Jesús llevó a los suyos cerca de Betania. Se nos dice, levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía,
se separó de ellos, subiendo hacia el cielo. Capítulo 24, versículos 50 y siguientes. Jesús se va bendiciendo y permanece en la bendición. Sus manos quedan extendidas sobre este mundo. Las manos de Cristo que bendicen son como un techo que nos protege, pero son al mismo tiempo un gesto de apertura que desgarra el mundo para que el cielo penetre en él y llegue a ser en él una presencia. En el gesto de las manos que bendicen se expresa la relación duradera de Jesús con sus discípulos, con el mundo. En el marcharse, Él viene para elevarnos por encima de nosotros mismos y abrir el mundo a Dios. Por eso los discípulos pudieron alegrarse cuando volvieron de Betania a casa. Por la fe, sabemos que Jesús, bendiciendo, tiene sus manos extendidas sobre nosotros. Esta es la razón permanente de la alegría cristiana. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Gracias, hermanos, por escuchar y terminar este hermoso audiolibro de Jesús de Nazaret, de nuestro querido Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. Se terminó de imprimir este volumen de Jesús de Nazaret de la Biblioteca de Autores Cristianos el día 14 de diciembre de 2015, festividad de San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia en los talleres de la imprenta Cofas. Laus Deo Virginic Matri. Amén.